Y entonces se hubiera consagrado mi poema a Julia, al desesperante Zanobi, se hubiera indagado en mis sentimientos, pero tampoco cuando escribí mis versos enamorados de Adriana de la Rosa sirvieron de nada. Se deshacían en cenizas, hueros, inútiles. Faltaba en ellos la apasionada angustia que movía a los de Garcilaso, que los levantaba como velos majestuosos de gavilanes entre nubes de oro. ¿No la había amado Adriana? ¿Y Abul? ¿Por quién me desangré llorando? ¿Por quién me olvidé de mí mismo, del duque de Bomarzo, del esteta retórico, de su exigente inmortalidad? ¿No habría amado en realidad a nadie fuera de mí mismo? Mi amor por Bomarzo sería el amor del aire que me circundaba, y lo amaría por el mero hecho de que estaba impregnado de mí. Yo, que me odié tanto, que irruía mi imagen en el espejo al cual asomaba la mueca del demonio, ¿qué podía ser el demonio? Y podía ser un demonio, que despreciaba mi joroba, mis piernas, mi caricatura. ¿No habría sido el solo objeto de mi amor egoísta? Y Narciso, horrorizado, habré mendigado en los otros, en hombres y en mujeres, lo que me rehusaba mi espejo, buscándome siempre a mí mismo, al Pier Francesco perfecto que adoré. Leía las églogas, los sonetos y pensaba también en el amor de Horacio, porque aquella lectura invitaba a meditar en el amor, obligaba a meditar en él, mientras la flota de don Juan de Austria bogaba, desplegadas las grímpolas y las flámulas multicolores, y los 80.000 hombres de la expedición, desde los príncipes hasta los galiotes, se agitaban en medio de un incendio de banderas y recordaban a los amantes que quedaban atrás, en las aldeas y en los palacios brumosos, y los ojos de lágrimas. ¿A quién amaría Horacio Orsini? ¿Amaría a alguien? ¿Quién sería su Isabel? Avanzaba ya el tiempo de casarlo. Con Nicolás irrumpía en los burdeles y las hembras lo dejaban todo para besarlos, tan hermosos eran. Y en las cortes también, en Venecia, en Parma, en los estrados de Milán. ¿A quién amaba Horacio? ¿Por quién suspiraba en ese momento, fijo los ojos en el horizonte, allende los mástiles que balanceaban en sus lonas figuras de santos, de vírgenes, de leones con alas? Desde niño había vivido junto a Nicolás, su primo, quizás su hermano. Compartían las armas y las mujeres. Estaban ligados tal vez por juramentos terribles e ingenuos, como los jóvenes héroes que, hacía miles de años, en el mismo mar al cual apuntaban nuestras pruebas, habían luchado y amado con esplendor incomparable. Experimenté unos celos súbitos, violentos, de su amistad. El resentimiento era antiguo, ya me había inquietado en la época en que, siendo apenas dos criaturas, escapaban de mí dentro del bosque de Bomarzo y se ocultaban en las cavernas inalcanzables, secretos. Maduraba ahora, a leguas y leguas de Bomarzo, en un ambiente hostil al cual yo, hombre de la tierra, hombre de las rocas, del chimini, de la inmovilidad etrusca, de las seguridades heredadas, no conseguía habituarme, porque aquí nada era de nadie, todo se sacudía y vibraba con loca indecisión fugaz, y hasta nuestras vidas tenían el efímero valor del agua inconstante. Horacio y Nicolás poseían algo que yo no poseí nunca, el lazo, la cadena fuerte de la amistad. La habían forjado eslabón a eslabón a través de la infancia, de la adolescencia, y era en vano pretender separarlos. El amor no desanudaría su vínculo, que lograba la resiedumbre del amor, que mostraba otra forma del amor. Las mujeres entraban y salían en su atmósfera sin perturbarla, los héroes las gozaban y las dejaban ir. Luego regresaban a su pacto íntimo, a su vera. ¿Qué significaba yo? ¿Acaso se acordaban de mí? ¿Acaso me veían? ¿Acaso veían al viejo duque que se mojaba el índice en los labios para volver las páginas de Garcilaso de la Vega y que, perdida la mirada en las olas, repasaba la legión de sus espectros? Se miraban el uno al otro, cambiaban sus cascos, sus corazas, sus dagas, sus rodelas con relieves de Venus, de Marte, de Hércules, de Júpiter. Alrededor de mi silla, débil, sonaban sus trajes férreos como si fueran dos gigantes, y yo levantaba los párpados del diálogo salicio y memoroso que el poeta cantaba en su noble lengua española y sentía de repente el guantazo de los celos en mitad de la cara. Pero Garcilaso lograba después el portento de serenarme, al canalizar mi ansiedad por distintos caminos. Él y yo éramos uno solo, con Horacio Orsini, un solo ser exaltado, anheloso, denso de amor, mágicamente por virtud de unas rimas inflamadas, porque como siempre la literatura me daba lo que me negaba la vida avarienta, así como me dije que guerrearía a través de Horacio, me dije que amaría a través de él. Yo ya no era yo,
me desprendía de mi aislado espejo y un extraño júbilo me embargaba y sucedía a mi tristeza febril, mientras observaba los aprestos militares del hijo de Julia Farnese y escuchaba las bromas que le dirigía a Nicolás. Desde entonces viviría a través de él, me redimiría a través de él. Entretanto, la escuadra continuaba su marcha lenta. Don Jerónimo Manrique, de la ilustre casa de Lara, cuya magnificencia retumba en el romancero, rezó la misa del Espíritu Santo en la popa de la Real, teniendo por fondo a los personajes mitológicos que labró Juan Bautista Vázquez, de Valladolid. Lloré por primera vez en mucho tiempo. Oré por Horacio, por Nicolás, por don Juan, por nuestra flota. Le rogué a Dios que me hiciera la gracia de arrepentirme, de arrancar mi costra de pecado, pero todavía estaba demasiado hundido en el zarzal de las pasiones viejas. Me puse de hinojos al lado de mi silla, sostenido por Antonello, aunque el dolor me turbaba. El duque de Urbino, que era sobrino de Horacio Farnese, y por esa razón me demostraba una consideración especial, sabiendo que su tío había muerto en Hesdin en mis brazos, me amonestó cariñosamente por mi locura, advirtiéndome que reservara mis fuerzas porque se acercaba la hora de la batalla. Corfú, don Juan y los jefes principales la recorrieron y regresaron a bordo, transidos de pesadumbre. Me contó Horacio Orsini que habían hallado doquier las huellas del incendio, del saqueo, de la violación. Ardía su cólera. Luego que zarpamos de Gomenitza, en la costa de Albania, me refirió las disensiones que trastornaban a nuestra gente. Los venecianos se oponían a acatar las órdenes de Doria, almirante genovés, por el rencor que enfrentaba a las dos repúblicas navales. Peñero mandó ahorcar a un capitán español que tumbó de un tiro de arcabuz a uno de sus jefes, y las cosas se pusieron ásperas. Casi nos fuimos a las manos los unos contra los otros, olvidados de los turcos que acechaban, de los dominicos, los franciscanos, los capuchinos y los jesuitas que, sin embargo, habían distribuido a cada soldado un rosario bendito y un añus Dei de consagrada cera. Marco Antonio Colonna fue llamado 3 veces en la alta noche para asistir a las turbulentas reuniones del consejo. La ira de don Juan era tanta que si no la apaciguaba Marco Antonio, quién sabe qué hubiera sucedido. Nos hubiéramos acuchillado, los venecianos de una parte y los españoles y pontificios de la opuesta, pero Sebastián Veñero, cuyos 70 años irascibles se encaraban con la autoridad suprema de la expedición, con el hijo querido del Santo Padre, no participaría ya del consejo. En su lugar lo haría Agostino Barbarigo, que transmitiría sus instrucciones. Nos comunicaron los espías que el enemigo estaba en Lepanto, y hacia Lepanto zarpamos en la bruma. Los galeotes remaban, empapados de sudor a pesar del frío del alba. Hasta mi cámara, en la que yo tiritaba bajo las pieles, ascendía su olor acre de encerradas fieras. El duque de Naxos me señaló por el ventanuco, como si fuera un naufragio en la vaguedad de la niebla, la isla de Ítaca, la isla de Ulises. Me acordé de Messer Pandolfo, del maestro Piero Valeriano, de mis libros remotos, de Hipólito y Alejandro de Medici, traduciendo palabra a palabra el texto de Homero a los tropezones, en tanto los insectos revoloteaban en los rayos del sol florentino y príncipes escolares calculábamos el tiempo que nos faltaba para salir de la prisión del estudio a la felicidad de las cacerías, de las palestras, de Catalina de Medici, de Adriana, de las hijas sonrientes de la marquesa Guibo, tan pequeñas y tan cortesanas, al alborozo de Lorenzaccio, de Giorgino Vasari, de Abul. Un bergantín llegado de Candia nos trajo malas nuevas. Famagusta, último bastión de Chipre, había caído, y Marco Antonio Bragadino, capitán de la ciudad, luego de que capituló bajo condiciones, había sido traicionado por Lala Mustafa, el cruel jefe turco, quien lo mandó desollar vivo ante sus ojos y ordenó que rellenaran su piel con paja y que expusieran grotescamente aquel trágico muñeco para despacharlo a Constantinopla después. Imaginará el lector cómo repercutieron las noticias entre nosotros, particularmente sobre nuestro Bragadino y sobre nuestro Marco Antonio. Años más tarde, el hermano de la víctima adquirió los despojos por una gruesa suma y los depositó en una urna de mármol en la iglesia de San Giovanni e Paolo de Venecia, donde yace mi tío, el conde de Pitigliano. Era lo que nos faltaba para enardecernos definitivamente. Los miembros del consejo litigaban las posibilidades de asediar a Sopoto, Castelnuovo, a Santa Maura, frente a aquellos contemporizadores y a la cercanía de la estación de las tormentas que amenazaba transformar la colosal empresa en inútil, triunfó la audacia inspirada de don Juan. Seguiríamos adelante para evitar que el enemigo se refugiara en el Bósforo. Estábamos ya a un paso de los turcos cuando se desbrozaron las últimas estadísticas. Luego de la batalla se advirtió que nuestras fuerzas eran iguales: 208 galeras otomanas, 209 galeras y galeazas de la cristiandad.
Las nuestras contaban con parapetos protectores, mientras que las proas del sultán estaban abiertas. Nuestros soldados se cubrían con yelmos, con morriones, con petos, con escudos. Sus adversarios se ceñían la cabeza con sus turbantes, con algún casco suntuoso, como la celada de Aripayá, que adornaban 36 rubíes, los cuales descendían por las orejas mezclados con diamantes y turquesas, y empleaban armaduras también de acero damasquinado, realzado de inscripciones religiosas. Pero hasta que se produjo el fragoroso encuentro nadie, ni ellos ni nosotros, tuvo exacta noción del poder que enfrentaba. El domingo 7 de octubre, muy de mañana, se descubrieron ambas flotas. Al principio no pudimos decir, tan leves se distinguían las velas contrarias en la bruma, si se trataba de barcas de pescadores. Vi las primeras naos rivales, eran dos, tras el cristal del catalejo de Nicolás Orsini, como si observase una curiosa miniatura enmarcada en un aro de bronce, pero pronto la escena se colmó de manchas blancas, como si a la distancia aleteara un vuelo de albatros. En Lepanto nos aguardaba la escuadra entera del infiel. Entonces don Juan de Austria nos ofreció un espectáculo estupendo, uno de esos espectáculos que el Renacimiento prodigaba en los momentos necesarios, con su incomparable sentido de la belleza teatral, algo que nos conmovió hasta la médula, que nos inundó aún a los coriacios pecadores escépticos de radiante fervor místico, porque en el joven caudillo reconocimos no solo al hijo de la pasión del César, al pequeño Marte esbelto, de largas piernas cinceladas por divinos orífices, perfecto como una joya de Benvenuto, sino también al enviado de Cristo, al elegido que arrancó al Papa el famoso grito: «Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan». En una fragata recorrió el ala derecha de la flota. El gran comendador de Castilla recorrió entre tanto la izquierda. Iba don Juan sin armas, con una cruz de marfil en la mano. Pasó delante de Beñero, que se cuadraba fieramente, y le hizo un breve saludo amistoso que traslucía su perdón. Pasó delante de la galera de Spínola, donde navegaba el duque de Parma, nieto de Carlos V y de Pierluigi Farnese, delante de la de Gil de Andrada, de la del duque de Bracciano. Llevaba como un monje guerrero escapularios, rosarios y medallas. Se los arrebataban los generales y los marineros apeñados en las proas. Hasta el sombrero tuvo que dar, y los guantes. De regreso lo contemplé muy de cerca, pues Samuel Luna me había acarreado con la silla hasta la borda. Los 23 años de don Juan se inflamaban, se tornaban densos, como si súbitamente fuese mucho mayor que cualquiera de nosotros. Una gravedad dolorosa, responsable, pesaba sobre sus ojos, que se ensanchaban como si ya supiese quién iba a morir y quién iba a vivir para llorar a los muertos. Nos miraba un segundo y se dijera que nos escogía, que nos señalaba para la vida y para la muerte, como un juez misterioso. Sus manos pálidas se confundían con el marfil de la imagen. Pronunciaba palabras de aliento, sonoras, viriles, pero se advertía que temblaba de emoción. Nos dijo: «Recordad que vais a combatir por la fe. Ningún cobarde ganará el cielo». El duque de Naxos me entregó uno de sus rosarios, negro, tosco. Los enrosqué a mi muñeca sobre la misma mano en la que usaba desde la niñez el anillo de Cellini. Siempre lo llevé allí desde entonces como un brazalete. A cada movimiento mío su cruz brillaba en el aire o golpeaba las mesas y los muros. Luego el príncipe revistió su coraza y apareció en la real, llameante. Izaron el estandarte de la liga. El paño de seda se estiró sobre las mitologías de la popa como si se desperezara, y mostró el dibujo del crucifijo entre los apóstoles Pedro y Pablo. Debajo el santo Cristo, que declinó milagrosamente el pecho cuando una bala iba a hundirse en él, abría los brazos de leño polícromo. Don Juan de Austria se puso de rodillas y oró. Todos lo imitaron. Yo también, doliéndome la herida. En ese instante, en Roma, Pío V se levantó y exclamó ante su tesorero: «Id a dar gracias a Dios, porque nuestra flota va a combatir contra los turcos, y Dios le otorgará la victoria». Desde los conventos, desde las iglesias de la vasta Europa desvelada, rezaban por nosotros. Quizás rezaban en el templete de Julia Farnese, en Bomarzo, y Clelia Clementini contestaba a las avemarías de los franciscanos. Oronda, Sejijunta. Se alzó en la nave de Aripayá la bandera del profeta, blanca, bordada de versículos alcoránicos, mientras a lo largo de la escuadra infiel estallaban la algarabía de los muslines que cantaban y bailaban en los puentes. Había de nuestro lado un silencio enorme. Los sacerdotes bendecían y daban la absolución en los distintos barcos. Alguien me llamó, perdido en medio de las apretadas arboladuras puestas en fila de combate: «Duque, señor duque de Bomarzo». ¿Quién me interpelaba así? Me costó descubrirlo. Era un jesuita, sobre cuyo rostro caía la luz de uno de los fanales de la Real.